Well, good morning, everybody. Buenos días a todos, me llamo Valerie, soy uno de los pastores aquí y ya sea que esté con usted aquí en vivo o si está con nosotros conectado por la internet, estoy muy contenta de estar juntos. Estoy contenta de tener la ocasión para compartir la palabra porque es algo muy emocionante. Ahora no les voy a dar a todos $20 como hizo Miss Yolanda, así que no se ponga contento por eso, pero estoy agradecida de estar aquí para continuar nuestra serie, La Guía de Dios hacia Dios. Vamos a ver palabra por palabra lo que Dios dice de sí mismo en Éxodos capítulo 34. So there I am, Así que ahí estoy, getting ready for the sermon. alistándome para este sermón. Soaking in Estoy empapada en lo bueno que es Dios y la gracia de Dios y estoy leyendo todos estos versículos increíbles acerca de Dios y su misericordia y su gracia y estoy en esta elevada, thinking about, en este estado elevado de estar disfrutando la gracia de Dios. and then I got on Highway 1 Y luego entré at al 4:45 Highway 1 p.m. a las 4:45 de la tarde y toda la emoción que sentía se fue porque se convirtió en furia por nuestra sociedad, la falta de la habilidad de cómo ayudarle a otros a unirse al freeway. And then I started mocking Son tan difíciles usar los señaleros. of traffic. Y luego me enojé porque entraban unos y salían otros y luego unos se atoraban y yo los pasaba y sentía la victoria. Y comencé a reírme en voz alta porque me di cuenta de lo rápido que fui de estar disfrutando de Dios a estar odiando a la gente. Pero la gracia de Dios no cambia y siempre está ahí. My gracious Mi nature, however, naturaleza de gracia aparentemente está muy atada al tráfico en el freeway. Me recordé en ese momento need to cuánto necesito saber acerca de la gracia de Dios, cuánto tengo que aprender acerca de cómo imitar la gracia de Dios. don't think I'm alone in this. Y creo que no estoy sola en esto porque So let's hemos estado todos en el Freeway 1. Así que vamos a ver lo que tiene la Biblia que decir acerca de la gracia de Dios. Vamos a comenzar con un pasaje clave en Éxodos 34. Todavía estamos en el principio del versículo 6. Y dice, Él, Dios, pasó enfrente de Moisés proclamando, el Señor, passionate el Dios compasivo y lleno de gracia, to anger. lento para la ira, abundante en amor y fidelidad. This series is Esta serie es cuando usted de veras necesita venir esta semana o mirarlo a través de la internet porque se edifican un sermón tras el otro y vamos a estar expandiendo en lo que escuchamos anteriormente. Así que quiero recordar lo que hemos visto hasta ahorita. En la semana 1, el pastor René nos habló del nombre que Dios se da a sí mismo, Yahweh, que significa que Él es, que siempre ha sido y siempre será. Nuestro Dios no tiene principio y no tiene final. last week. Sarah La semana pasada, Sarah nos habló de la primera palabra de la autorrevelación de Dios, que es compasivo, y descubrimos el corazón de Dios. is toward El corazón de Dios se inclina hacia nosotros y esta semana vamos a comenzar a ver otra palabra que está muy conectada con la compasión, que es gracia. Dios dice, yo muestro gracia. Y quiero comenzar con un estudio de una palabra. En el hebreo, que es el idioma original de esta palabra, la palabra para gracia es Hanun. Y es una situación en la traducción en donde lo que significa la palabra es muy directa a lo que significa en español y lo miren en sus notas. Y esta palabra Hanun se usa 13 veces en la primera parte de la Biblia, el Viejo Testamento, y cada vez que vemos esta palabra se usa para referirse a Dios. Cada vez que la vemos es para parafrasear Éxodos 34, y cada vez que vemos esta palabra está conectada a la compasión. Así que estas dos palabras claramente se tienen que usar juntas, pero ¿qué las distingue? gracious tell us about ¿Qué nos dice de la gracia de Dios que la compasión no nos dice? Estuve pensando mucho de esto esta semana porque estas palabras están conectadas, pero al mirar esta palabra un poco más y al pensar acerca de la estructura de la oración y todo esto, yo pienso que es una acción compasiva.
Es una acción a la que le ponemos pies. Nos está diciendo en este versículo que no solamente tiene su corazón hacia nosotros, sino que Él va a actuar en ello también. Cada semana en esta serie hemos estado mencionando lo diferente que es la autorrevelación de Dios para los israelitas. Los egipcios tenían dioses que eran conocidos por ser muy caprichosos, no por tener gracia. Así que yo me imagino que cuando los israelitas escucharon esto, se miraron uno a otro y dijeron, ¿eso es lo que dijo Dios de veras? ¿Él tiene gracia? Pero ¿qué significa para nosotros? No somos israelitas al pie del monte Sinaí, alistándonos para marchar hacia la tierra prometida. Así que, ¿cómo es que la gracia de Dios nos impacta? ¿Y cómo vivimos en ello día tras día? ¿Qué significa para nosotros? Quiero contestar esas preguntas diciéndoles una historia de la Biblia, una parábola. Y la semana pasada tal vez recuerda de cómo hablamos que una parábola es una historia que hace un par de cosas. Una es como un espejo que nos muestra a nosotros mismos un poco, y también es una ventana que nos da un vistazo hacia el carácter de quién es Dios. Así que si tiene su Biblia, hágame un favor y vaya a la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a mirar una historia que se llama la historia del buen samaritano. Vamos a leer en el versículo 30. Un hombre iba desde Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Le quitaron su ropa, lo golpearon y se fueron y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote ocasionalmente iba por ahí y cuando miró al hombre pasó por el otro lado. Así también un levita cuando llegó al lugar y lo miró pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba viajando vino donde estaba el hombre y cuando lo miró se apiadó de él. Fue hacia él, le puso bandas en sus heridas, le puso aceite y vino y luego puso al hombre en su burro y lo llevó a un hotel y se encargó de él. El siguiente día tomó 2 denarios y se los dio al encargado. Le dijo, cuida de él, y cuando yo regrese te reembolsaré por cualquier gasto extra que hayas tenido. ¿Cuál de estos 3 creen ustedes que fue el prójimo del hombre aquel que fue atacado por los ladrones? El experto de la ley dijo, aquel que tuvo misericordia de él. Jesucristo le dijo, ve y haz lo mismo. Ahora, no importa si creció en la iglesia o si no conoce de Jesucristo y nada más está viendo aquí, tal vez ha escuchado la frase el buen samaritano. Esto se ha convertido en algo que está incluido en nuestro vocabulario y cultura, pero ¿sabía usted que tiene una conexión a la autorrevelación de Dios como un Dios de gracia? La palabra traducida misericordia es la palabra griega eleos y es como el equivalente del griego al hebreo hanun. Así que la parábola del buen samaritano no se trata solamente de ser bueno con el prójimo, sino que es una ventana hacia el carácter de Dios y su gracia. Y es un espejo que nos va a ayudar a ver cómo nosotros tenemos gracia o no hacia otros. Así que déjeme decirle lo que estaba sucediendo aquí. Comienza con un experto de la ley y este era un hombre que estaba muy educado, especialmente en los primeros 5 libros de las Escrituras judías, y él sabría todas las reglas que estaban vigentes en el día de Jesucristo. Y este experto se para, todo el mundo está sentado, se para, mira a Jesucristo a los ojos y dice que quiere ponerlo a prueba. Y la connotación aquí es de que es un poco menos acerca de la prueba que le va a poner y se trata más de una trampa. Así que el experto de la ley le pregunta a Jesucristo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No es una pregunta mala. Clásicamente, Jesucristo le responde a su pregunta con una pregunta, probablemente porque él sabía que era una trampa. Y le dice, Jesucristo le pregunta al experto, ¿qué está escrito en la ley? Una pregunta justa para preguntarle a este experto de la ley, y el experto le da una respuesta muy genérica, algo que habría dicho 1,000,000 de veces en su vida, y le dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me imagino que este hombre dice, jaja, lo atiné todo muy bien. Pero seguramente, ding, 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 Jesucristo le dice,
la respuesta fue correcta. El experto podría haberse sentado en este momento y disfrutar su victoria, pero no, él es humano, es como nosotros. Me gusta como una versión bíblica parafrasea esta parábola. Dice, buscando un atajo, preguntó, ¿y cómo tú, Jesucristo, defines al prójimo? He may have sensed that Jesus' definition of Tal neighbor vez él sintió que la definición de Jesucristo del prójimo iba a ser algo con lo que iba a estar más cómodo, así que buscó un atajo. there are times Y yo entiendo eso. Hay veces en que leemos la Biblia, vemos algo que dijo Jesucristo y simplemente no lo entendemos muy bien, no se siente bien para nosotros, así que buscamos atajos en lo que está haciendo este hombre. and Jesus, perfect, Y Jesucristo, perfecto y sabio, no le da una lista, no le dice, you must be nice. las siguientes personas son tu prójimo, tienes que ser agradable con ellos, sino que dice una historia acerca de un hombre que fue de Jerusalén a Jericó. Y quiero que usted se pueda visualizar esto. Esta es una fotografía de este camino del cual estamos hablando. Y este camino está muy solo, está lleno de piedras. Y lo que no puede ver en la fotografía es que comienza a la altura de 2.500 pies por encima del mar en Jerusalén y baja a 1,000 pies bajo el nivel del mar y está en 17 millas sucediendo todo esto. Este camino se llamaba el Camino Sangriento en los días de Jesucristo y era notorio por lo que estaba sucediendo en esta parábola. Un hombre está haciendo esta jornada solo y ciertamente en una de esas vueltas hay unos ladrones, lo atacan, le quitan su ropa, lo golpean y lo dejan ahí al lado del camino. And we don't know, maybe they took some money. Y no sabemos, tal vez le quitaron su dinero, tal vez le quitaron un animal, pero sí dice que le tomaron su ropa. Eso era algo muy grave, porque en esos días la gente no tenía un closet lleno de ropa como nosotros tenemos ahora. Tal vez tenían una o dos cambios de ropa, así que tomarle la ropa a alguien era como quitarle una gran posesión que tenía en ese tiempo. Jesucristo continúa la historia y dice, primero, un sacerdote viene por el camino y ve, la Biblia dice que claramente ve al que estaba ahí y se va por el otro lado. Y luego vemos que viene un levita. Él está viendo también, la Biblia nos dice que claramente ve a este hombre golpeado y se va por el otro lado. You know, the priest, the Levite, these guys were El supposed to sacerdote, los levitas, estos hombres tenían que ser los héroes de su tiempo, tenían que salvar el día. El sacerdote de ese día funcionaba como el mediador entre Dios y los hombres. El levita estaba a cargo de proteger el templo, eran los adoradores. Ellos tenían en su descripción de trabajo ayudarle a los pobres. La gente admiraba a este hombre, kept walking. pero él siguió caminando. Put these guys on black. Tengo la tentación de hablar mal de estos hombres por lo que sucedió, pero yo no sé lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando por su mente. Tal vez pensaron, es una trampa, si voy a ayudarle me van a atacar, nada más está fingiendo. O tal vez pensaron que estaba muerto y no querían arriesgarse a hacerse ceremonialmente impíos. Tal vez era un día más caliente de lo acostumbrado y tenían prisa y tenían que irse y hacer lo que tenían que hacer. I know that guy. He is Tal vez vieron al hombre y dijeron, ay, ese siempre está en problemas, siempre anda con la gente equivocada, se lo merece, y se fueron. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que siguieron caminando. Y en este punto la gente que estaba escuchando a Jesucristo pensó, ok, el sacerdote no es el héroe, el levita no es el héroe. Tal vez estaban pensando, ok, va a ser una persona judía que va a venir y va a ser el héroe y va a ser algo anti-eclesiástico que va a decir Jesucristo. Pero él tenía un plan. Jesucristo siempre tiene un plan. and he says, Y dice, pero un samaritano. they're thinking, no way. Ellos están pensando, no, no es posible. Un samaritano no puede ser el héroe de esta historia. Había mucha animosidad entre los judíos y los samaritanos. Era una tensión racial muy fuerte. Y en el libro de Juan, los religiosos querían insultar a Jesucristo, así que le llamaban samaritano. That was the worst
worst thing they could think to call Era una palabra ofensiva racial y era lo peor que le podían llamar a Jesucristo. Pero aquí está Jesucristo y en contraste al sacerdote y al levita dice que se apiadó del hombre, lo miró tal como el sacerdote y el levita y se apiadó de él. Pero va más allá de eso porque en contraste al sacerdote y al levita que pasaron por el otro lado, the Samaritan. el samaritano fue hacia el hombre, He went to him. fue hacia él. I tell you, you could chew on Y that. le puedo decir, usted puede pensar en eso el resto del día. ¿Somos la gente que pasa de largo o somos los que van hacia la persona que ocupa ayuda? Podemos ver en este pasaje dos cosas que podemos aprender acerca de la gracia. Ambos acerca de la gracia de Dios y la gracia a la que somos llamados en nuestra relación con Él. Is that graciousness is Y practical. vemos que Graciousness la gracia es práctica. El samaritano vio a este hombre, se apiadó, no llamó una junta de comité, no escribió algo en Facebook acerca de lo que está sucediendo en este camino tan peligroso y la sociedad, sino que va y le pone vendas en las heridas del hombre. Dice que le puso aceite y le puso vino y el aceite era para calmar el dolor y el vino era para quitar la infección. Y eso suena muy diferente a lo que me ponía mi mamá en las heridas. Eso dolía. Ahora yo dudo que este hombre traía vendas, así que tal vez él tuvo que romper sus ropas para hacer vendas para este hombre. Es algo muy práctico y exactamente lo que el hombre necesitaba. we see God's Y en toda la Biblia vemos la gracia de Dios que es muy práctica, que Él nos muestra. the foot of Mount Sinai. Esta gente, escuchando la revelación de Dios por primera vez, miraron estas cosas repetidamente mientras iban hacia la tierra prometida. Ellos recibieron comida de parte de Dios, bebida de parte de Dios, y es como un resumen acerca de la gracia práctica de Dios. La Biblia nos dice que ni siquiera sus sandalias se gastaron cuando iban caminando, así que fue algo muy práctico, y a través de la Escritura, Dios nos llama a nosotros a tener esta gracia práctica. Often where we get to partner with God. Pienso que esta es la parte donde nos hacemos compañeros con Dios y lo que está haciendo en la vida de las personas. Does not want his followers. Dios no quiere que sus seguidores tengan negligencia de la misericordia o de la justicia. Si nosotros decimos que seguimos a Jesucristo, la gracia práctica deberá ser parte de nuestra vida. Y cuando tratamos de justificar, cuando no tenemos la gracia para otras personas, como el sacerdote y el levita, Jesucristo tiene palabras para nosotros. En Mateo 23, Jesucristo está hablando con los líderes religiosos de su día. Y mira lo que les dice. Dice, cuidado con ustedes, maestros de la ley y fariseos, son hipócritas, dan un diezmo de las cosas que tienen, pero han fallado en las cosas más importantes de la ley: justicia, misericordia, fidelidad. Sí, esto es en lo que se tienen que enfocar. No hagan negligencia de las otras cosas, sí necesitan dar y obedecer, pero esto es lo que yo quiero ver. Es muy fácil dar un diezmo de lo que tenemos porque es algo limpio, sabemos lo que es matemáticas, pero justicia, misericordia, fidelidad, compasión activa, eso es algo desordenado y eso es difícil, pero ¿sabe qué? No es una nota a un lado de las escrituras, sino que somos llamados una y otra vez a reflejar la gracia práctica de Dios hacia el mundo. No podemos nosotros marginalizarla a un lado, no podemos caminar a un lado, sino que somos llamados a ella. Y esta es una de las muchas cosas que me gustan acerca de nuestra iglesia. Identity, as Steve said in the announcement. Parte de nuestra identidad corporal es que somos un grupo de personas que tenemos gracia práctica en nuestra comunidad, aquí en la iglesia y también afuera. Si yo les digo que la repartición de despensas necesita bolsas de papel, les aseguro que nos vamos a estar ahogando en tantas bolsas que van a traer. Si decimos que hace falta ropa para hombres que necesitan en nuestra comunidad, se reúnen barriles llenos de ropa.
We laugh about this one in the office. Nos reímos de esto en la oficina. Hace como 15 años les pedimos que donaran lentes porque uno de nuestros compañeros de Alcance a la Comunidad necesitaba lentes y esa persona se retiró y los lentes siguen llegando. And I love that, though. I love Y eso me encanta acerca de nosotros como cuerpo de creyentes juntos. Eso es lo que hacemos. about you and I. Pero ¿qué tal usted y yo individualmente? You and I individually. ¿Cómo podemos usted y yo vivir esta gracia práctica en nuestras vidas, en nuestras relaciones? It can be complicated. Puede ser complicado, puede ser algo desordenado, pero yo diría que la gracia práctica puede tomar muchas formas, tal vez depende del estado de la relación, tal vez nada más necesita orar por alguien, tal vez es que usted tiene que cambiar de estar hablando chismes a estar hablando mejor con gracia acerca de alguien. It could be taking Puede ser que usted camine, tome una caminata con alguien, que riegue sus plantas, que comparta su comida, café, puede ser que tienda una cama, puede ser que juegue un juego con un niño, pero siempre es la elección going around to the other side. de que en vez de caminar por el otro lado, vayamos hacia aquel que necesita en nuestro corazón y en nuestras acciones. Ok, vamos a la parábola una vez más. Pensé en esta semana, en este punto el samaritano fácilmente pudo haber dicho, ok, ya le puse vendas, que el siguiente judío venga y se encargue de su propio hermano judío. Pero no hace eso, él se va al siguiente nivel y vemos que la gracia de Dios es generosa. La gracia es generosa. El samaritano pone a este hombre en su burro, así que ahora el samaritano está caminando en la posición de un sirviente y este hombre tiene un lugar de honor porque está en el burro y lleva al hombre a un hotel y continúa cuidando de él. La Biblia dice que el siguiente día estaba ahí todavía, así que se encargó de él toda la noche, pero no ha terminado ahí. Nadie hubiera esperado que el samaritano actuara así hacia un judío. De hecho, los judíos ni siquiera hubieran pensado que el samaritano podía hacer estas acciones. Pero el samaritano no ha terminado de ser generoso. Él le da al hombre del hotel 2 monedas de plata y le dice, sigue cuidando de este hombre. Esas 2 monedas hubieran ecualizado el salario de unas cuantas semanas. 20 to 24 days. Los arqueólogos dicen que esto hubiera pagado como por unos 24 días para que este hombre pudiera estar seguro en el hotel. Pero no para ahí. Le dice, no te preocupes, yo te pago por lo demás si es que gastas más. Él va más allá. ¿Y qué ventana es esta para ver el carácter de Dios, que es generoso hacia nosotros? Y eso es algo más allá. Hundreds of verses in the Bible, and I Hay would say cientos de versículos en la Biblia y yo diría que toda la Biblia es una y otra vez diciéndonos que Dios le ama, God is gracious que toward Dios tiene gracia hacia usted. you. Accept it. Aquí está su gracia, acéptela, Here. adórela, está aquí, está aquí, está aquí. Toda la Biblia nos señala hacia eso. Hay cientos de versículos y le puse unos cuantos ahí en sus notas que son especiales para mí. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, por su gran amor por nosotros, por usted, Dios, que es rico en misericordia. Same word as we La misma palabra que vemos en Lucas 10, Eleos, with Christ. nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Es por su gracia que han sido salvos. El apóstol Pablo sigue diciendo en Tito 3, dice, Él nos salvó no por las cosas buenas que hicimos, no importa qué tan buenas son sus obras, Él nos salvó por su eleos, por su misericordia. Él quitó nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida a través del Espíritu Santo. Él generosamente vertió su Espíritu sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador. Verses do not show us Estos versículos no nos muestran un Dios tacaño, no nos muestran
un Dios que está esperando ahí, esperando a que nosotros lleguemos hacia Él. Nos muestra un Dios que es activo en su compasión hacia nosotros. Es un Dios que va primero cuando se trata de ser generoso con su gracia. Y es lo que se nos ha dado por Dios, esta gracia generosa a la que somos llamados para darle a otra gente. La gracia no está manteniendo los números, no está diciendo, ok, compró esa cena, mi cena costó tanto, ellos me van a deber tanto. No, sino que la gracia de Dios se vierte sobre nosotros y somos llamados a mostrar la misma gracia hacia otros. Y ahora está todo callado. El momento ha venido que todos están, el momento que todos están queriendo que no llegue. Tiene una pregunta. Dice, ¿cuál de estos tres? Preguntó Jesucristo. ¿Piensan ustedes que fue el prójimo de aquel hombre que cayó en las manos de ladrones? Todo mundo sabe la respuesta. Nadie quiere decirla. Me imagino que hay un gran silencio, más largo de lo que es cómodo. Y tal vez están diciendo, ok, ¿quién más quiere tomar esta pregunta? Dice aquel que tuvo misericordia en él. Esta semana eso me pegó entre los ojos. Aquel es como si el experto de la ley no podía ni siquiera decir la palabra samaritano. Yo me imagino que si hubiera sido el sacerdote el héroe de la historia, este hombre hubiera dicho, el sacerdote tuvo misericordia de él, pero en vez de eso, solamente puede decir, aquel. Y tengo que admitirlo. Yo tengo a aquel en mi vida. Yo tengo a aquel que me ha lastimado. Yo tengo a aquel grupo, tengo aquel partido político, aquella elección que me ha lastimado. Y todos lo tenemos. Todos tenemos a aquel. Y es algo interesante hablar de eso, de no tener gracia en el freeway, pero esa va a ser la parte fácil que puedo cambiar al final del día. Cuando se trata de aquel, ahí es cuando sé que mi única esperanza es el confiar en la gracia de Dios hacia mí, para que yo pueda vivirla hacia otros. Y esa es nuestra llamada a la acción en esta parábola. Él le dijo a aquel y nos dice a nosotros, ve y haz lo mismo. Ese es el resumen final. Nos dice, vayan y hagan lo mismo. Tenemos que reflejar la gracia generosa de Dios en el camino sangriento de la vida. Es a lo que nos ha llamado. Y yo escucho el diálogo interno ahorita. Sí, pero te escucho, pero tú no sabes. Todos queremos encontrar un atajo. Pero Jesucristo no nos da ningún atajo aquí. Simplemente nos dice, ve y haz lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas? Si yo termino aquí y digo, ok, váyanse todos y tengan gracia, tengan buena semana, tal vez usted se sienta culpable y tal vez eso le motiva por unos días, pero usted no se siente que se le suplió su necesidad, no se siente con poder, porque en sí mismo yo solamente puedo tener tanta gracia, aún para la gente que amo, pero cuando se trata de aquel, no tengo mucha gracia. Pero le quiero recordar hoy, quiero regocijarme con usted hoy, como esos versículos nos recuerdan, que tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador que fue primero. Tenemos un Salvador que no se cruza al otro lado del camino. Tenemos un Salvador que va hacia cada uno de nosotros. La gracia de Dios, su acción compasiva, siempre está dirigida hacia usted. Es algo muy profundo y es de este profundo pozo de gracia que nosotros nos levantamos para poder tener gracia y compasión activa hacia otros. Mire lo que dice ahí el último versículo. Dice, entonces nosotros,
lleguemos al trono de gracia con confianza para que recibamos mercy, misericordia. eleos. Sí, Eleos, ahí nos lleva a Éxodos 34 para recibir misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Por, The ultimate example of por generous el ejemplo de la gracia generosa que Dios expresó a través de Jesucristo en la cruz, can receive nosotros podemos recibir misericordia. mercy. Misericordia. You know what? For some of you in this room, and we were talking Para about algunos de los que estamos aquí, que estamos hablando de aquel, usted está pensando, quisiera tener un aquel que es alguien más, pero yo me siento como aquel and I don't samaritano y yo no sé qué hacer. go to the throne of grace. Vaya al trono de gracia. Throne of grace. Vaya al trono de gracia y reciba misericordia y encuentre ayuda para su tiempo de necesidad. Tal vez usted diga, Val, tú no sabes How much qué tan malo es, cómo me lastimó esa persona y lo difícil que es para mí. Vaya al trono de gracia. tell God that He can Dígale eso a Dios. Él puede con ello. handle it. Él puede con ello. Mercy. Reciba misericordia. Grace to help you in that Reciba gracia para ayudarle en esa necesidad. Tal vez usted dice, esto es maravilloso, pero en mi vida nadie me muestra gracia. Yo no creo ni siquiera que Dios me muestra gracia. Ese es un lugar muy oscuro donde estar. take a step towards Pero tome un paso hacia esto. Vaya al trono de gracia. no matter how you feel. No importa cómo se sienta, esto es verdad. This is true. Esto es algo verdadero. Nuestro Dios está en un trono de gracia. Close with a poem. Voy a terminar con un poema Sing to myself. que es de un himno que me canto a mí misma todo el tiempo. Dice, cuando hemos terminado con el aguante que tenemos, cuando ya no tenemos fuerza y el día ya casi termina, cuando llegamos al final de nuestros recursos. Me gusta el visual que agarro con eso. Dice, nuestro Padre y su dar solamente ha comenzado. Su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida, su poder no tiene límites conocidos para el hombre, porque de su riqueza infinita en Jesucristo, Él dio y dio y dio una y otra vez. Nuestro Dios de compasión activa y de generosidad, ese es quien Él es. Vamos a orar. Padre, By your graciousness. We are estamos humildes hoy por tu gracia. if you didn't go first. ¿Quién de nosotros pudiera hacer esto si no hubieras comenzado tú? ¿Quién puede vivir si no hubieras tú decidido ir hacia nosotros en vez de cruzarte al otro lado? Oramos que le des a cada uno de nosotros el deseo y el ánimo para seguir y hacer lo mismo. Abre nuestros ojos para la oportunidad que nos das de vivir con pasión activa cada día. Lord, I want to pray for the one who's here today. Queremos orar por aquel que está aquí hoy, que se siente como el samaritano rechazado, o tal vez ha batallado porque ha sido lastimado por una persona o un grupo de personas. Oramos que tú proveas los ojos para ver que tú estás ahí con nosotros y que tienes gracia. Danos sabiduría para vivir con pasión activa. Danos creatividad. Ayúdanos a confiar en ti, en tu fuerza, en tu gracia, para dar de lo que tú nos has dado a nosotros. Te damos gracias a ti, nuestro Dios de gracia, en el nombre de Jesús. Amén.